Listo. Buenas tardes, estimado estudiante. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, miércoles 3 de marzo del 2021. Esperamos un momento porque recién nos estamos conectando. Sí, estamos conectándonos después de unos minutos de inicio de la clase. Solo tenía unos pequeños problemitas. Bueno, en la clase del día de ayer vimos un poco de cómo funciona lo que es la estructura de decisión, más que todo cuando es una decisión múltiple. Ahí se subieron los videos y de lo cual quedó una tarea, ¿cierto? Ya les voy a publicar lo que es la tarea. Bueno, se había quedado que para el día de hoy vamos a ver la parte teórica sobre lo que son los diferentes tipos de estructuras que tenemos, ¿sí? Entonces, tenemos las estructuras básicas de control, justamente basándonos en el lenguaje C. Y aquí vamos a ver ya la estructura de control de decisión, que ya la hemos visto, y las nuevas estructuras de repetición, que son las que vamos a ver en las siguientes clases. Entonces, vamos a la primera parte. Me dice estructura secuencial. Me dice, consiste en ejecutar secuencialmente una acción simple detrás de otra. Se considera acción simple a las acciones de leer, escribir, asignar valor a una variable e invocar un módulo o función. Eso nosotros ya lo hicimos, ¿sí? ¿Cuál es la estructura secuencial? Es la que va como de forma lineal, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros mostramos un dato, o lo podemos capturar y luego de eso volverlo a mostrar. ¿Cuándo utilizamos esta estructura secuencial? ¿Se acuerdan del primer ejemplo que hicimos de programación en donde pedíamos que se ingresen los datos personales? Y luego de ingresar esos datos personales, luego los mostrábamos, ¿cierto? Eso es una estructura secuencial, ¿sí? Luego de la estructura secuencial pasamos a la primera estructura, que es la estructura de decisión, la cual me dice que permite decidir entre ejecutar uno u otro conjunto de acciones en función de que se cumpla o no una determinada condición lógica. Dice que hay también otro tipo de estructura de decisión, como la decisión múltiple, por medio del switch, y el if inline, ¿sí? Nosotros ya hemos trabajado con estos dos tipos de estructura. La primera estructura de decisión, que fue la que hicimos cuando era un valor mayor o menor que, ¿cierto? Pedíamos ingresar al usuario dos valores y de esos dos valores obteníamos cuál era el mayor y cuál era el menor. Esa era una decisión simple. Luego hicimos una estructura anidada por medio del if inline, en donde utilizamos el operador AND y de acuerdo a eso dábamos la respuesta, ¿no? Si era verdadero o era falso. Y luego el día de ayer que vimos una de decisión múltiple utilizando un switch, ¿cierto? Entonces, estos vienen a ser los dos tipos de estructuras que encontramos en una estructura de decisión. Continuamos. Aquí tenemos el ejemplo de una estructura de decisión anidada, ¿sí? Era lo que justamente les estaba explicando, ¿no? Ese es cuando en una estructura de decisión utilizamos otra estructura de decisión. ¿Qué quiere decir? Nosotros al principio utilizamos solo el mayor y menor, ¿cierto? De los valores. Luego le agregamos el trabajar con tres valores y de acuerdo a esos tres valores decir cuál es el mayor, cuál es el medio y cuál es el menor, ¿cierto? Y de acuerdo a eso aparece este tipo de estructuración anidada. ¿Por qué se dice que es anidada? Porque va una estructura de decisión dentro de otra estructura de decisión, como podemos ver aquí, ¿no? Tenemos A mayor que B, si es verdadero, A mayor que B, si es verdadero, hace esa acción, luego B mayor que C. Se ha mantenido una estructura de decisión dentro de otra estructura de decisión y otra dentro de otra estructura de decisión, ¿sí? Entonces, esto es lo que se le conoce como una decisión anidada o una estructura también, después lo que hicimos que fue una estructura if-inline, ¿cierto? Justamente aquí nos habla sobre la selección en línea o if-inline. ¿Qué me dice que este tipo de estructura? Me dice,
Esta estructura implementa un if en una única línea de código, ¿sí? La cual funciona de esa manera. ¿Sí? El resultado, ¿sí? Se asigna un valor de resultado en donde va a ser igual a ¿qué? A la condición que se plantea, y si esa condición es verdad después del signo de interrogación, de cerrar sin interrogación, si es verdad, da como resultado la expresión 1. Si es falso, da como resultado la expresión 2. ¿Sí? Entonces, acá al lado ya justamente me da esa explicación, ¿no? Si condición resulta verdadera, el final retorna la expresión ubicada entre el signo de interrogación y los dos puntos, lo que es la expresión 1, lo que estaba indicando, ¿no? Si la condición resulta falsa, entonces el valor de retorno será la expresión ubicada inmediatamente después de los dos puntos, es decir, expresión 2. Era justamente lo que les había explicado. Seguimos. Aquí tenemos justamente cómo se diagrama lo que es la estructura if inline y la parte de cómo se realiza la programación. Deme un segundito para poder ir acá al curso y poder marcar para continuar con la clase. Listo, ahora sí, seguimos. Entonces, tenemos la estructura, ¿cierto? El diagrama de flujo, en donde justamente nos pide los tres valores enteros. Ingresamos a B y C. Y aquí justamente trabaja con un operador condicional, el cual es el AND. ¿Cómo funcionaba el operador AND, o también llamado I, o también llamado producto? ¿Cómo funcionaba? Que solamente si los dos valores o las dos sentencias eran verdaderas, entonces el resultado era verdadero, ¿cierto? Entonces, viene aquí, me hace la pregunta, si A es mayor que B y A es mayor que C, entonces si eso es verdadero, me hace todo lo que está acá, ¿sí? Caso contrario, es decir, que uno de ellos sea falso o los dos son falsos, me va a dar falso. Entonces hace lo de acá. Internamente también encuentra otro if inline, ¿sí? Otra línea, en donde también aplica lo que es el producto o el AND, o también llamado el I. Entonces, si B es mayor que A y B es mayor que C, si es verdadero, realízalo acá, caso contrario, realízalo de acá. ¿Sí? Listo. Y luego por último manda imprimir. A lo que se refiere a la línea if inline, viene a ser justamente esta línea que está aquí, que es igual yo en los PDF, ¿se acuerdan cuando subimos, les di la clase? Que ya no en el PDF, sino que les leí en el libro lo que les explicaba, ¿cierto? Entonces esta diapositiva es para que les quede un poco más claro y les quede a ustedes una parte textual en donde ustedes puedan revisar. Entonces justamente aquí se aplica, ¿no es cierto?, el medio, es decir, voy a obtener el valor medio. La condición va a ser B mayor que C. Si esta condición se cumple, entonces me va a arrojar como resultado B. Caso contrario, que B no sea mayor que C, me arroja como resultado el C. ¿Sí? Este para un valor mayor o medio. Si es un valor menor, para obtener el resultado de un valor menor, en cambio, ocupo la sentencia B menor que C. Si esta condición se cumple, entonces mando a ¿qué? A que me vuelva el valor de B. Si esta sentencia B menor que C no se cumple, entonces mando como resultado el valor de C, ¿cierto? Y lo mismo pasa en la sentencia de acá abajo, solamente que se hace con dos variables diferentes. Acá era BC, acá era AC. Acá en cambio era BC, acá AC, en cambio acá es AB, ¿sí? Pero la sentencia se
mantiene, que es la línea if inline. Así es como trabaja la línea if inline. Luego de ello vamos a los macros. ¿Qué era un macro? Los macros, en cambio, es definir como una función y luego hacerle la llamada a esa función. ¿Sí? Vamos a leer, me dice macros. Son directivas de preprocesador con las que podemos relacionar un nombre con una expresión. Entonces, ¿qué fue lo que hacemos? Aquí está el ejemplo y en la codificación lo hicimos con un macro. ¿Qué hicimos? Definimos una función, ¿cierto? Con el numeral define max y x y y. Y luego escribimos la línea if inline, que era si x es mayor que y, si esto es verdad, me devuelve el valor de x. Si x es mayor que y es falso, entonces que me devuelva y. ¿Dónde se va a almacenar esto? Acá. Entonces, max me envía las dos variables, las procesa y me manda como resultado el valor máximo. ¿Sí? Ahora, eso es cómo se define. Ahora, ¿cómo yo hago la llamada? Si se dan cuenta, se lo había explicado en clase, que x y y eran un tipo de variables globales, ¿cierto? Y ya cuando entramos ya a la parte del main, trabajamos con las variables que eran privadas, ¿sí? Entonces, ya dentro del main, poníamos mayor, igual, y hacemos la llamada. ¿A quién? Al define que habíamos creado. Max y las dos variables que queremos trabajar, en este caso A, B, que son variables privadas, ¿sí? O locales, ¿sí? Y estas variables luego pasan acá a las variables globales porque está llamando a esa función. Max llama a la función acá, realiza el proceso, la línea if inline, y luego le devuelve el resultado. Que si este de aquí es mayor, manda este, o si no, manda este. Pero ya no lo trabajo con x y y, sino que x y y toman los valores de A y de B, ¿sí? Los valores que se han ingresado en el main. ¿Sí? Vamos a leer lo que nos dice. Me dice, el preprocesador de C reemplazará cada macro por la expresión que representa. Así podemos invocar a la macro max de la siguiente manera, ¿sí? Lo que les había indicado. Llamamos por medio de max a la macros, ¿sí? Que ya está definida, sino que ya se trabaja con las variables con las cuales hemos ingresado, que es A y B. Y estas variables toman los puestos de x y y. Aquí me dice, donde A y B son argumentos que le pasamos a la macro max. Sí, justamente lo que les acabo de decir. El procesador reemplazará la línea anterior por la siguiente línea. Mayor, y en vez de trabajar con x y y, trabajaría con los valores de A y B. ¿Sí? Eso sería. Y aquí es como queda ya en la programación, que eso nosotros ya lo hemos realizado, ¿cierto? Entonces, les dio .h, acá mandamos, definimos las macros, define, max, x y y, la línea de inline, ¿sí? y luego procedemos a hacer el programa. Aquí mandamos a hacer el operador lógico, la condición del operador lógico por medio del AND y o el producto, ¿sí? Y listo, y acá lo que hacemos es la llamada a la macro, ¿sí? Pero ya con las variables que se están trabajando, ¿sí? Eso ahí sería todo con la parte de macro. Eso ahí nosotros ya lo hemos visto en clase, por lo cual sería como una parte de refuerzo. Vamos con la selección múltiple, el switch case. Eso lo vimos el día de ayer. El cual me dice, me permite tomar una decisión en función de que el valor de una variable o el resultado de una expresión numérica entera coincida o no con alguno de los valores indicados en diferentes casos o ninguno de estos. Hay que tener en cuenta que cuando utilizamos el switch case, la variable que colocamos, ¿sí? Que es con la que se va a ingresar, en la que el usuario va a ingresar, no nos debemos de olvidar que esa variable debe ser igual o la que va a medir el switch case. ¿Se acuerdan que se me pasó un pequeño error? De que yo realicé el switch case, pero ¿qué pasa? Se ejecutó, pero no me realizó ninguna operación. ¿Por qué? Porque no había colocado la variable con la cual se va a tomar el case, es decir, para poder ingresar a ese caso y poder hacer la acción, ¿cierto? Entonces, aquí está
el diagrama de flujo que hicimos de los días de la semana. Ya saben la tarea que hay que realizar, está subido en los 2 videos de la clase de ayer, ¿sí? Entonces, para que revisen los videos y ya comiencen a hacer la tarea. Recuerden que esa tarea es para el próximo martes, ¿sí? Entonces, ya también les di avanzado la una, que era la suma. Entonces les toca hacer la resta, multiplicación, división y cuál es el mayor valor. Y listo, aquí tenemos el diagrama. No lo voy a explicar porque eso ya lo vimos en clase. Es solamente como un tipo de refuerzo. Ahora sí, vamos a la parte nueva, que es lo que vamos a programar. Es probable que en la clase del día de hoy vamos a ver si alcanzamos a programar algo o si no ya sería en la siguiente semana. ¿Qué nos dice la estructura de repetición? La estructura de repetición nos dice también llamada estructuras iterativas o ciclo de repetición. Permite ejecutar una y otra vez un conjunto de acciones en función de que se verifique una determinada condición lógica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, por ejemplo, podemos repetir las veces que sea, siempre y cuando sea una estructura iterativa. ¿Sí? Por eso viene a ser una estructura de repetición. Ya no selección, pero sí se puede combinar selección con repetición. Eso sí se puede combinar. ¿Sí? Y aquí tenemos dos tipos de estructura de repetición, pero hay que tener en cuenta que son estructuras de repetición inexacta. ¿Sí? Son estructuras de repetición inexacta. ¿Por qué se dice que es inexacta? Porque se puede repetir las veces que sea. ¿Sí? Puede repetirse las veces que sea. Mientras que la estructura de repetición exacta, nosotros decimos solo tantas veces se repite y nada más. ¿Sí? En cambio, esta estructura de repetición es inexacta. Y de ahí que viene la sentencia while y la do while. Estas sentencias que hemos visto, tanto la de selección, selección múltiple, la while, do while, las repeticiones inexactas como el for, son sentencias que ustedes lo van a encontrar en todos los lenguajes de programación, sino que va a diferir un poco del tipo de lenguaje, ¿sí? Cómo va la estructura, pero de ahí casi es lo mismo, es casi igual, funcionan en todos los lenguajes casi igual. Solamente un poquito los comandos hay que cambiar un pequeño, algo pequeñito. Pero ahí la forma de trabajar siempre va a ser la misma. Vamos a leer el while o cómo trabaja el while. Me dice el while. La estructura de repetición inexacta que itera de 0 a n veces. Mientras que el do while me dice estructura de repetición inexacta que itera de 1 a n veces. Bueno, ¿por qué uno me dice de 0 a n veces y la otra me dice que itera de 1 a n veces? ¿Por qué será? Vamos a la parte de acá abajo de la gráfica. Vamos a anotar para hacer un poquito más gráfico. Listo. Aquí en el ciclo while, ¿sí? ¿Qué pasa? Tenemos primero la condición. Es decir, que si se cumple la condición, ingresa a hacer esta acción. ¿Sí? Si no se cumple, sale. ¿Sí? Aquí no se cumple y aquí sí se cumple. ¿Sí? Entonces, ¿por qué decimos que itera 0 y n veces? Porque si esta condición no se cumple, ingreso a hacer una acción. No, por eso es 0. ¿Sí? Y sale. ¿Sí? Mientras que el ciclo do while, ¿qué pasa? Ingresa sin ningún problema, es decir, que hace una acción, ¿sí? Y después verifica, ¿sí? Y después verifica. Y si no es correcto, ¿qué hace? Sale. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántas veces iteró? Iteró una vez. Es decir, accionó una vez, hizo la acción una vez y sale. Pero si es verdad, coge y vuelve a ingresar. ¿Sí?
Entonces, esa es la gran diferencia entre el ciclo while y el do while, ¿sí? En que en el ciclo while verifica la condición, ¿sí? Si es verdad la condición, hace la acción. Si no es verdad la condición, no la hace. Por eso itera 0 y n veces, ¿sí? Mientras que, en cambio, el do while es, en cambio, ingresa sin ningún problema, ¿sí? El do while ingresa sin ningún problema, es decir, que hace la acción una vez y después valida. Y si la condición es verdadera, vuelve a hacer la siguiente acción. Caso contrario, que no es verdadera, sale. Por eso se dice que itera de 1 a n veces, ¿sí? A ver, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor, para poderles solventar si están teniendo alguna duda o alguna inquietud? Ya saben, me levanto la manito y les doy paso. Dígame, Fernando Salazar, lo escucho. Fernando, lo escucho. Dígame, habilita el micrófono. Fernando, ¿puede habilitar el micrófono? Ya, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Yo lo que veo ahí en el diagrama, en el de do while, primero realiza una acción, ¿no es cierto? Ahí verifica la condición, regresa y ahí sigue con la segunda acción que está plantada en el diagrama. Así funciona el do while. ¿Estoy en lo correcto, no? Ya, gracias, Fernando. Listo. Normalmente el while y do while, como vieron en la clase de ayer, lo que es la selección múltiple, todo lo que está dentro de un switch o un while o un do while, todo eso lo ejecuta. No solamente la acción 1 o la acción 2 o la acción 3. Son acciones que están dentro de el while o el do while, ¿sí? A lo que se dice que itera una vez significa que el ciclo while ingresa, hace todas estas acciones, a lo que se llama itera, es decir, que ingresa, ¿sí? Entonces, ingresa al do while una vez, verifica la condición. Si no se cumple, sale. Si se cumple, vuelve a ingresar y hace nuevamente las tres acciones. ¿Cuántas veces va ingresando? 2, ¿cierto? Verifica la condición. Si la condición se cumple, vuelve a ingresar y hace las tres acciones. ¿Cuántas veces va ingresando? 3, ¿sí? En el ciclo while, en cambio, verifica la condición. Si no es, sale. ¿Cuántas veces ingresó? 0 veces, ¿sí? Mientras que el do while, en cambio, ingresa de una, hace todas las acciones. ¿Cuántas veces ingresó? Una vez, ¿sí? Listo, Fernando. Creo que con eso puede contestar su duda. Sí, ingeniero, gracias. Ya, listo, ok. Gracias a usted también, Fernando. ¿Alguien más? ¿Hay otra dudita más? ¿Hay otra inquietud? Dígame, Enrique Cedeño. Profesor, le quería preguntar sobre el while to while, de que cuál sería la diferencia o en qué se parecen cada una de ellas, porque eso como si no me quedó muy claro de sus similitudes o diferencias. Eso si me puede aclarar, profesor, gracias. Ya, ok, Enrique Cedeño, listo. Va a depender mucho del resultado que ustedes quieran obtener, ¿sí? Si se dan cuenta, funcionan casi igual. La gran diferencia es que uno va primero a verificar
para luego hacer la acción. El otro, en cambio, hace y después verifica, ¿sí? Pongamos de ejemplo un carro, ¿sí? Un carro autónomo o un robot autónomo, ¿sí? Ustedes lo ponen en un lugar X, ¿sí? Y el carro debe moverse en un lugar donde hay muchos obstáculos. Y ustedes quieren que el carro se mueva sin que se choque con ningún obstáculo. La condición es que usted lo puede colocar el carro donde usted quiera, ¿sí? ¿Qué pasa si yo lo hago con el do while y lo pongo el carro expresamente enfrente de un obstáculo? A lo que se ejecuta el do while, ¿qué pasa? El carro o el robot va a hacer la acción, es decir, va a andar. Y después va a preguntar si hay obstáculo o no. Entonces, ¿qué va a hacer el carro? Se chocó, ¿cierto? Mientras que con el while, en cambio, lo primero que va a hacer el carro al encender es verificar si hay un obstáculo. Si hay un obstáculo, ¿qué hace? Ingresa, verifica la acción, girar a aquel lado y luego andar, ¿cierto? Si no hay obstáculo, entonces ¿qué va a hacer? Va a andar, ¿sí? De esa manera podemos ver la gran diferencia de utilizar el while y el do while. ¿Qué más le puedo decir? ¿Cuándo utilizar el uno, cuándo utilizar el otro? Ya va a depender mucho ya de la experticia del programador, dependiendo qué es lo que se desea hacer. Dependiendo de lo que se desea hacer, ustedes van a probar en el programa, ¿sí? La programación es así. Ustedes pueden utilizar la estructura while, la corren, pero habrá en un caso en donde no les da el resultado correcto. Perdón. Entonces dice, bueno, entonces probemos con la estructura do while, que primero va y después valide. La prueban, pum, salió. Le meto el error que me salía antes, salió. Entonces, ¿qué pasa? En esta parte o en este programa se puede resolver o sale mejor si aplico el do while y no el while, ¿sí? Pueden hacer otro programa que sea algo parecido, como el que le explicaba del carro autónomo, ¿sí? Ahora, digamos que es una competencia de carros autónomos, ¿cierto? Y a ustedes, en cambio, le fijan un lugar de salida. Y ustedes ya saben que ahí está libre, que el carro puede andar sin ningún problema, que no va a tener obstáculo. Entonces, si es ese tipo de problema que van ustedes a programar, ¿sí? Entonces, ¿cuál utilizarían? ¿El while o el do while? Porque la meta es salir de un campo que haya obstáculo y que más rápido sale es el que gana. Entonces, en ese punto, sabiendo que ustedes van a salir y no van a encontrar obstáculo, y el que llega a la meta es el que va a ganar, ¿cuál me serviría más rápido? ¿El while o el do while? ¿Los escucho? Dígame, Enrique Cedeño. Yo diría que sería el do while porque no hace primero la acción y luego pregunta, ¿no? Correcto, ¿sí? Sería justamente el do while porque como ya sé como yo soy el que estoy programando a mi robot, como yo sé que tiene la línea abierta y no hay obstáculo, de una le voy y le programo el do while, ¿cierto? Para que salga lo más rápido posible y cuando encuentre el obstáculo, ahí sí que decida si evadir, girar, hacer lo que sea, ¿cierto? Pero es porque yo ya conozco el ambiente. Pero en cambio la primera que yo les dije a ustedes, ¿sí? Era la condición de yo colocar el robot en cualquier lugar, no importa dónde. Es decir, que yo como programador no sé cuál va a ser la situación de mi robot. Si va a estar libre de obstáculo o no va a estar con obstáculo. ¿Y cuál es el problema? Que donde toque un obstáculo queda eliminado. Entonces, ahí de ley debo de aplicarle el while y ya no el do while, ¿sí? Entonces, con ese ejemplo espero que les haya quedado claro y la gran diferencia entre el while y el do while, cuando utilizo el uno y cuando utilizo el otro, ¿sí? Listo, no sé si además tenga alguna otra duda. Dígame, Enrique Cedeño. Profesor, una última pregunta. Sí.
Esas dos, el while y el do while, ¿se pueden utilizar al mismo tiempo o no se pueden utilizar al mismo tiempo? No. ¿Es el uno o es el otro? ¿Sí? No lo podemos utilizar los dos al mismo tiempo porque si no se genera como un bucle repetitivo y nunca va a salir de ahí. ¿Sí? Porque va a estar validando una condición o si no entra o no hace la una o no hace la otra. Entonces o nunca va a entrar a ese while o do while. ¿Sí? Por eso, ¿es el uno o es el otro? Pero en un programa, dependiendo del programa, usted sí puede tener en la parte de arriba un while y en la parte de abajo para hacer otra verificación u otra acción, puede tener abajo del programa otro do while. Eso sí puede hacer. ¿Sí? Pero siempre y cuando sean dos condiciones diferentes. ¿Sí? Porque si no, el robot va a hacer la misma acción utilizando el while, termina de hacer el while, baja, comienza el do while y está repitiendo el mismo proceso de lo anterior. Entonces esa no es la idea. Eso lo utilizamos cuando tenemos dos actividades diferentes en un mismo programa y vemos que una actividad la podemos utilizar con while y la segunda actividad la podemos resolver con el do while dentro de un mismo programa. Eso sí podemos hacer. Pero utilizar en en una misma actividad los dos, no se puede hacer eso ahí. ¿Sí? Listo, ¿alguien más? No sé si le haya quedado claro, Enrique C. Sí, profesor, gracias. Ya, ok, Enrique, gracias. Gracias a ustedes. ¿Quién más? Bueno, entonces, seguimos. Vamos ahora con la estructura de repetición exactas. Dentro de la estructura de repetición exacta, comenzamos con el for. ¿Qué es el for? Me dice, la estructura de repetición exacta que itera entre una y n veces, siendo 1 menor o igual que n. La estructura for es parecida a la while. ¿Cuál es la diferencia? De que aquí en cambio yo le marco cuánto es lo máximo que me puede iterar. ¿Sí? Mientras que el while puede hacerlo mientras él vea conveniente. ¿Sí? Yo en cambio, por ejemplo, le digo al for, deme 5 o 10 pasos, pero el objetivo está a 20 pasos. ¿Sí? Entonces, ese objetivo que va a alcanzar se va a quedar en la mitad y no va a llegar al objetivo final. Porque yo le estoy contando, le estoy dándole que es solo 10 pasos. El objetivo final está en 20. Mientras que en el while yo le digo, camine o ande hasta que encuentre el objetivo. ¿Sí? Entonces es diferente lo uno y lo otro. ¿Sí? ¿Cómo funciona el for? Siempre va escrito la palabra for y entre paréntesis va. Declaramos una variable entera, en este caso int, en donde va a ser igual a un valor inicial. Normalmente siempre se lo inicializa a 0. En medio, después del punto y coma, va la condición. ¿A dónde se quiere llegar? ¿Sí? Es decir, y es igual a 10. Ese 10 significa 10 pasos. ¿Sí? Punto y coma y que incremente de 1 en 1. ¿Sí? Es decir, tengo mi robot y mi objetivo está a 10 pasos. Yo sé que hay 10 pasos de aquí al objetivo. ¿Sí? Entonces, viene, ingresa una vez, realiza acción 1, acción 2, acción 3, sale. Pregunta, variable i, ¿cuántas veces ingresó? Una vez. ¿Por qué? Porque la sumó. Condición, i que vale 1 es igual a 10, no. Va a ingresar y va a sumar 1, es decir, 2. Hace acción 1, acción 2, acción 3. Sale, da la vuelta. ¿Y a qué es igual? A 2. Entonces, la condición i2 es igual a 10. No. Le sumamos 1, es 3. Ingresa a sección 1, 2, 3. Sale y así sucesivamente. Va incrementando hasta llegar a 10. Ingresa. 10 es igual a 10. Sí. Ya no incremento, sino que sale porque ya terminó de hacer sus 10 pasos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si yo calculé mal los pasos míos con respecto al robot,
¿qué pasó? Se quedó en la mitad porque mis pies son más grandes que la del robot, ¿cierto? Entonces, mis pasos son 10, pero para el robot era 20, era 30. Entonces se quedó a un cuarto o a la mitad, ¿sí? Entonces, ahí es donde utilizamos, en cambio, mejor un while, en donde no le pongo una condición de pasos, sino que él va a caminar hasta que se encuentre con el objetivo, hasta que se encuentre con el obstáculo, ¿sí? Entonces, esta es la gran diferencia de una estructura de repetición exacta denominada como for, ¿sí? Seguimos. Así como utilizo el for más lo utilizamos como un tipo contador o también como un acumulador. ¿Cuándo funciona como contador? Aquí nos dice. Dice, es una variable cuyo valor interno iremos incrementando manualmente de uno en uno dentro de un ciclo de repetición. Para incrementar el valor de una variable numérica tenemos que asignarle su valor actual más 1. Entonces aquí tenemos el contador. Tenemos la variable x, que es la que va a ir fluctuando, la que va a ir creciendo. Igual a x, que es el valor de x, que vale en este momento 0, más 1. Entonces, cada vez que itera, es decir, que se repite, va a ser 0 más 1, 1, se guarda la x, regresa. Ya esta x ya no vale 0, vale 1. 1 más 1, 2, regresa. Ya esta x ya no vale 1, sino que vale 2. 2 más 1, 3, regresa, itera, y esta x ya no vale 2, sino que 3. Y así sucesivamente. Yo puedo hacer que incremente de 2, de 3, de 4 o en lo que yo vea conveniente. ¿Sí? Si se fijan bien en esta fórmula, es x igual a x más 1, o más 2, o más 3, o más 4. ¿Por qué se llama contador? Porque la variable con la que se incrementa es una variable fija, ¿sí? No es una variable que va a cambiar. La que cambia va a ser x, pero la x cambia porque es la que va a ir contando, ¿sí? Mientras que vamos con el siguiente, el acumulador, para que vean la diferencia. ¿Qué me dice el acumulador? Acumuladores. Es una variable cuyo valor iremos incrementando en cantidades variables dentro de un ciclo de repetición, logrando de la siguiente manera. Miren cómo cambió mi fórmula de un contador ahora a acumulador. En el contador era x igual a x más 1, o más 2, o más 3, o más 4, o más 5, ¿cierto? En cambio, esta n es una variable que, como su nombre lo indica, va a variar su valor. Entonces, x, por ejemplo, ahorita vale 0. Y yo le ingresé un valor de n de 5. 0 más 5, 5 se guardó en x5 y viene nuevamente x5. Pero yo a esta n le puedo cambiar el valor y ya no quiero que valga 5, quiero que valga 10. 10 más 5, 15, se guardó en x15. Esta x ahora vale 15. La dejo n que siga valiendo 10. 15 más 10, 25. Regresa acá, ¿sí? 25. X me vale 25. Ahora a n le ingreso el valor de 5 nuevamente. 25 más 5, 30, ¿sí? Y cambia. Ya no, esa n ya no es un valor constante como lo era anteriormente, sino que ya es un valor que puede variar. ¿Cuándo utilizamos este tipo de fórmula? Cuando, por ejemplo, manejamos operaciones como, por ejemplo, el IVA. Cuando hacemos un programa y queremos calcular el IVA. Y el IVA, por ejemplo, viene un gobierno y dice que el IVA va a valer 10%. ¿Listo? El valor de n, ingreso que el valor del IVA, la guardo n como 10%. Viene un nuevo gobierno y dijo que valió 12%. ¿Listo? Le pongo y lo dejo en el 12%. Ahora viene un nuevo gobierno y dice que no, ya no le vamos a valer 12, le vamos a subir a 14%. Entonces, ese valor fluctúa, varía. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando trabajamos o utilizamos este tipo de acumulador trabajado con un for. ¿Sí? Listo. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta con lo que tiene que ver con la estructura de control exacta y con lo que tiene que ver con un contador o acumulador?
¿No? ¿No hay duda? Bueno, continuamos entonces. La siguiente diapositiva me habla sobre las estructuras de repeticiones anidadas. Con esto se termina. Entonces, así como yo puedo hacer estructuras de selección anidada, también puedo tener estructuras de repetición anidadas. ¿Qué me dice? Es cuando una estructura de repetición encierra a otra estructura de repetición. Lo que le decía antes. Por ejemplo, miren. Aquí se ingresa una variable n, se hace un proceso en donde num le digo que es igual a 1 y con es igual a 0. Y aquí en con viene un while, mientras con sea menor que n. El valor de n es lo que se ingresa. Con es 0, ¿sí? Y listo. Viene, hace esta variable es primo igual a true, ¿sí? Y aquí, dentro de este while, que es una estructura de repetición inexacta, encierra a una estructura de repetición en cambio exacta, que es un for. Miren, aquí está el for. Le dice que la variable i es igual a 2 y que i sea menor que no, es decir, que 1. Y que es primo, es decir, que es primo sea true. Si eso se cumple, entonces incremente 1 y haga esto de acá. ¿Sí? Y listo. Acá en cambio, si es primo, este ya está afuera. ¿Sí? Pero en cambio hay una estructura de selección dentro de una estructura de repetición también, ¿no? Acá en cambio dice es primo y aparece un num, ¿sí? Que muestra el número y le aumenta 1. Y aquí asigna a num más 1, ¿sí? Sale y vuelve a este while siempre y cuando sea menor que n, el valor que se ingresa. ¿Sí? Bueno, ya me quedan menos de 5 minutos. Así es como trabaja una estructura de repetición anidada. Hasta aquí, preguntas, dudas e inquietudes. Hasta aquí sería toda la parte teórica con respecto a estos tipos de estructuras. Recuerden, en C tenemos dos tipos de estructura de selección. Dentro de ellas tenemos la de selección simple o sencilla y la selección múltiple, ¿sí? Denominada switch case, y también tenemos la if inline, pero son dos. Estructura de selección simple y estructura de selección múltiple. Y también tenemos la estructura de repetición. En la estructura de repetición tenemos dos grupos. Estructura de repetición inexacta y estructura de repetición exacta. Dentro de la estructura de repetición inexacta tenemos dos, while y do while. En la estructura de repetición exacta tenemos solo una, que es el for. ¿Sí? Eso como conclusión con respecto a esta presentación que les he acabado de hacer. Ya les digo, dudas e inquietudes. ¿No? Listo. Bueno. Entonces, con esto vamos a terminar la clase del día de hoy. ¿Sí? Perdón, la clase de esta hora del día de hoy. Y nos vamos a desconectar y nos volvemos a conectar a la segunda hora. Nos desconectamos, por favor.